Hola, nos alegra verte en nuestra otra historia impactante, disfruta viéndola. Ni en su peor pesadilla habría imaginado que ella, una mujer joven, educada, de éxito, profesional del sector inmobiliario, esposa feliz y cariñosa de un empresario acomodado, se convertiría de la noche a la mañana en una presa en la cárcel. Sí, a veces la vida nos depara más sorpresas. Lo que Lana había oído decir a sus nuevos conocidos. Algunas de ellas acabaron en la cárcel de mujeres por delitos realmente brutales, asesinato, lesiones graves. Incluso había maníacos que habían hecho cosas en el exterior que ponían los pelos de punta a Lana, que nunca se había interesado por las crónicas criminales. Una, por ejemplo, había estrangulado a su bebé recién nacido y lo había tirado por un vertedero. Otra había asesinado borracha a una madre jubilada. Algunos por hurto o robo, robos varios, etc. Sinvergüenzas. Otros presos estaban aquí por los llamados delitos económicos, apropiación indebida de bienes públicos, malversación, evasión fiscal a gran escala, ocultación de ingresos e incluso por competencia desleal. Resulta que esto puede ocurrir. En resumen, Lana aprendió mucho sobre la vida en prisión en su primer día. De vuelta en el centro de detención, sus compañeros de celda le hicieron la pregunta más habitual: ¿por qué la han traído aquí? Lana estaba a punto de guardar silencio, deprimida por lo que le había ocurrido, y se volvió desafiante hacia la pared. Pero la mayor de las presas la tiró bruscamente del hombro. Responde cuando te pregunten. ¿Qué? Lana aturdida, frotándose un porro. Casi me tuerces el brazo. Y podría rompérmelo. La mujer sonrió, mostrando sus dientes de oro. ¿Quién te crees que eres? Añadió una expresión impronunciable y explicó a la recién llegada en lenguaje llano que había reglas. Si te preguntan, debes responder, no hacerte el duro. Aquí tenemos un round robin. El expresidiario sonrió. Te pasara lo que te pasara antes en el exterior, aquí eres uno de los nuestros. Te dicen que hables, hablas. Te dicen que calles, callas. Te dicen que laves la mierda, la lavarás si quieres vivir. ¿Está claro? Vale. Lana asintió con lágrimas en los ojos. Así está mejor. La mujer mayor se ablandó un poco. ¿Y ahora, qué has hecho? Ella sonrió satisfecha. No mientas, me doy cuenta. Me tendieron una trampa. Lana suspiró pesadamente. Se calló, buscando las palabras adecuadas. No lo alargues o te daré un puñetazo en el ojo. El jefe y su ayudante estaban robando clientes, vendiendo pisos en construcción varias veces. Se apresuró a decir Lana, tartamudeando de miedo. Pero me echaron la culpa a mí. Ah, sí. La mujer mayor volvió a sonreír. Y tú eres tan blanca y esponjosa, ¿verdad? Quizá no tan blanca y esponjosa. De pronto, sin esperarlo, Lana soltó un chasquido. Pero yo no he robado a nadie. Yo no redacté los contratos. ¿Cómo iba a saber que eran dobles? Solo enseñaba los planos a los clientes, les explicaba todo. Redactaba los contratos y los vendía. Como siempre, nada nuevo. La tía aceptó amistosamente. No sé nada de estas cosas. No te enfades. Acabas de acordarte. Se rió con aprobación y le dio un codazo amistoso a Lana bajo las costillas. Debes de tener carácter, nena. Lo respeto. A Lana le saltaron chispas en los ojos por aquel gesto amistoso. El golpe fue tan fuerte que pensó que el hueso estaba a punto de romperse. Pero trató de no demostrarlo, sabiendo que aquello también era una prueba de fuerza. Asintió, tragándose el grito que se le escapó, conteniendo la respiración porque respirar le resultaba doloroso al apoyarse contra la pared. Estás pálida. El prisionero la miró burlón. ¿Te he hecho daño, mariquita? No, no pasa nada. Lana exhaló con inquietud. No pasa nada.
La mujer se rió y le dio una palmada en el hombro a Lana. Te recuperarás, no pasa nada. Nadie más la tocó aquel día, y permaneció tumbada en su litera todo el tiempo que internamente podía permitirse, renunciando a comer. Seguía conmocionada. Al fin y al cabo, esta misma mañana la habían detenido y traído aquí directamente del juzgado. Lana no esperaba en absoluto este giro de los acontecimientos, no estaba preparada para ello, no había hecho las maletas con antelación como las demás reclusas. Incluso su abogado estaba algo sorprendido. Los documentos falsos que la fiscalía había presentado en el último momento habían tenido lo que ellos llamaban un efecto de bomba explosiva y habían convencido completamente al juez de la culpabilidad de Lana. Vamos a comer. La mujer mayor le dio una palmada en la cintura cuando llegó la hora de cenar. Podrías morirte de hambre. No voy a ir. Respondió Lana con nostalgia, dándose la vuelta. No puedes. Respondió bruscamente la mujer. Salgamos. Tenía que irse. Lana picoteó su plato de tonterías con el tenedor y ni siquiera miró a su alrededor. Le daba igual lo que estuviera pasando. ¿No tomas nada?, le preguntó la vecina de su derecha, una mujer demacrada a la que le faltaban los dientes delanteros, llevaba el pelo corto y desprendía un olor peculiar que incomodaba aún más a Lana. ¿Qué clase de comida es esa? No, cógela, por favor. Le acercó el plato con impaciencia y suspiró aliviada al ver desaparecer su ración. Después de cenar, los compañeros de celda se entretuvieron jugando a las cartas. Tiempo libre. Solo para interrogatorios de vez en cuando, y para enfrentamientos y otras diversas actividades de investigación. Mientras jugaban, discutían y reían. Lana se quedó mirando la pared, pintada de un marrón sombrío. Era un giro inesperado para ella. Aunque podría haberlo adivinado. ¡Qué estúpida! Debería haber abierto bien los ojos y no mirar el mundo a través de sus glamurosas gafas de color de rosa. Literalmente sin epítetos. Ridículo. Pero fueron esas famosas gafas las que lo empezaron todo. Una cadena de acontecimientos, aparentemente insignificantes y que desde luego no la amenazaban con nada tan terrible, la condujeron hasta esta apestosa celda. Tras licenciarse en económicas, Lana no se molestó en buscar trabajo como sus compañeros. Su familia siempre había estado bien provista, y sus padres no escatimaban nada por su única hija. Ella y su amiga se fueron de vacaciones a los Emiratos al día siguiente de la ceremonia de graduación. Estaban que se salían. Fueron unas vacaciones estupendas. Es bueno recordarlo. De regreso, Lana se detuvo admirada ante el escaparate de unas gafas de sol de marca. Abby, mira esto, es muy bonito. La mirada de Lana se clavó en un par de preciosas gafas de sol con adornos rosas y cristales de Swarovski. El precio era la mitad de lo que había pagado por ellas en los salones de exposición de su ciudad. ¡Qué tonta había sido! Gasté todo el dinero en dulces. No falta mucho. Se lamentó Lana, sabiendo muy bien que su amiga, más necesitada de dinero, no la ayudaría. ¿Por qué no se lo devolvemos?, sugirió. Vamos, no sería bonito. Además, no lo aceptarán. Lana le estrechó la mano. Y la felicidad estaba tan disponible. ¿Por qué iba a renunciar a su sueño una chica tan guapa? De repente alguien dijo algo a espaldas de Lana. Ella se estremeció y se dio la vuelta, el desconocido la estaba mirando, sonriendo abiertamente y burlándose ligeramente. Una morena elegante, bronceada, de ojos azules y hombros anchos, con pantalones cortos y una mochila cara a sus espaldas. ¿A dónde vais, chicas?, les preguntó como si las conociera desde hacía 100 años. Abby sonrió de inmediato. ¡Qué guapo!, se unió a la conversación. Lana seguía en silencio, mirándolo con aprecio. Ah, sí. Él asintió y luego se volvió hacia Lana. Veo que tienes dificultades. ¿Puedo prestarte algo de dinero?
Me queda bastante dinero. ¿Qué hago con él? No lo sé. Y puso una cara tan falsamente pensativa que Lana sonrió involuntariamente. Gracias, pero no puedo aceptar un regalo tan generoso. Pero no puedo aceptar un regalo tan generoso de un completo desconocido. ¿Y quién ha dicho que sea un regalo? Se echó a reír. Te lo devuelvo. Volamos a la misma ciudad. Será una ocasión para vernos. Le guiñó un ojo. Adelante. No todos los días se conoce a una belleza como esta. Señaló a la vendedora del escaparate. Estos, si es tan amable. La vendedora, que llevaba varios minutos prestando atención al diálogo, sonrió ampliamente mientras esperaba la compra. Por favor. Habló con acento y sacó enérgicamente las gafas adecuadas. Lana no pudo contenerse y las cogió y se las probó, convenciéndose de que solo las miraría. Y el joven ya estaba pagando en la caja registradora. ¿Usted qué? ¿Para qué?, protestó, pero inmediatamente recibió un sutil, pero sensible pellizco de su amiga. Cállate, tonto. Toma, cógelo por ahora. Te daré el resto más tarde. Murmuró, entregando los arrugados billetes árabes al generoso desconocido. Sacudió la cabeza burlonamente e inmediatamente compró una botella de champán con el dinero. Te tomo la palabra. Nos reuniremos y celebraremos juntos el cierre del trato. ¿De acuerdo? De acuerdo, sonrió Lana. Salvo que aún no sé cómo te llamas. Así es. Se rió. Tú tampoco me has dicho cómo te llamas. Pero eso es un desafortunado malentendido que estamos a punto de rectificar. Hizo una galante reverencia y se llevó una mano a la espalda. Benjamín. Puedes llamarme Benny. Como desees. Se rompió el hielo. Y Lana también rió alegremente en respuesta. El hombre resultó ser guapísimo. Lo tenía todo, apariencia, dinero y sentido del humor. Volaron de vuelta en el mismo charter. El nuevo conocido fue muy persistente. En cuanto se anunció que podían desabrocharse el cinturón, apareció inmediatamente cerca de Lana y su séquito. Chicas, ¿qué tal el vuelo? Ha ido bien. Ellas sonrieron. Muy bien. Gracias. Aunque no he venido solo. Tiró del brazo de otro muchacho más bajo y no tan guapo como él, pero si no eras exigente, también estaría bien. Este es Anthony. Presentó a su amigo. Mi amigo y ayudante. Encantado de conoceros, sonrió Anthony mientras miraba a las dos chicas. ¿Habéis pasado unas buenas vacaciones? Estupendas. Abby se unió a la conversación con impaciencia, dándose cuenta de que Benny había traído a la otra, obviamente, para ella. Y no hemos venido con las manos vacías. Anunció Benjamin. Venid con nosotros. Hizo una seña a las chicas con mirada desconcertada. Ellas no se lo pensaron mucho y le siguieron hasta la parte trasera del avión. Un espléndido buffet de champán, fruta y pequeños canapés con diversos aperitivos las esperaba en los asientos libres de la parte trasera, donde había más espacio. Boila. Benjamin agitó la mano. Por favor, compartan nuestro humilde festín. Pasaron un rato estupendo, degustaron bebidas, rieron, charlaron y, al final del vuelo, volvieron a sus asientos como buenos conocidos, si no amigos, intercambiaron contactos y acordaron verse el próximo fin de semana. El lugar de la cita era bastante elegante, un famoso y caro restaurante del centro de la ciudad. Oh, Lana, qué suerte tenemos. Abby, satisfecha. Son el tipo de chicos que encontramos. Solo espero que no nos engañen. ¿Y si es todo a crédito o la esposa resulta serlo? Ya veremos. Lana fue imprecisa. No cuentes con ellos. Lo que tenga que pasar, pasará. Sí, para ti es fácil decirlo. Abby se ofendió.
Eres hermosa y rica. ¿Crees que es fácil para alguien como yo conseguir un buen hombre? Vamos, Abby, dijo en tono conciliador. Escuchándote, se diría que eres fea. No eres una chica fea. Encontrarás tu destino. No te preocupes. Solo quería decirte que no te dejes llevar demasiado. Aún no conocemos toda la historia de nuestros novios. Está bien, está bien. Abby suspiró. Voy a hacerme la manicura y a cortarme el pelo. Siempre hay mucha cola. Abby tenía razón sobre el aspecto de Lana. Pero era afortunada. La naturaleza le dio un regalo generoso. Buena altura, buena figura, cabello grueso, sedoso, limpio, lavable, con volumen. No necesita ningún peinado. Piel limpia, un poco oscura, bien bronceada y uniforme. Y ojos grandes como cuentas azules, brillantes y claros y siempre como riendo. Los chicos corrían literalmente tras ella en tropel. Pero Lana era fría y quisquillosa, sin preferencias particulares por nadie. Se gustaba a sí misma y no se involucraba con nadie. Había habido un par de veces, claro, pero era más por interés que por amor. Lana esperaba a su propio hombre, un hombre de éxito, guapo, inteligente, que tuviera intereses comunes, que pudiera socializar y hablar. Un hombre al que le gustaran los deportes, un estilo de vida activo y sin rarezas ni grandes defectos. Ya había visto y oído bastantes historias de amigas y conocidas que se habían casado. El marido de una mujer le exigió inmediatamente un informe detallado de los gastos y la obligó a llevar casi una contabilidad. ¿Dónde se había gastado el dinero y en qué? El otro regañaba a su mujer por lo que consideraba una mala administración de la casa. ¿Por qué no hacía pasteles para desayunar cuando él volvía del trabajo? ¿Por qué la casa estaba polvorienta y las ventanas sin limpiar? ¿Había quien tenía celos de todo polo e incluso pegaba a sus seres queridos? A Lana no le gustaba ese tipo de vida. Había decidido por sí misma que solo se casaría con un hombre decente y solo con mucho amor. Y ahora, habiendo conocido a Benjamin, que parecía cumplir plenamente sus expectativas, se preguntó, bueno, ¿cómo? ¿Resonaba algo en su interior? ¿Era la persona o no? Pero aún no podía decidir nada. Él parecía cumplir todos los requisitos, pero ningún sentimiento especial. Es evidente que no nos conocemos, concluyó Lana. Y ella no era una idiota tan entusiasta como para volarle los sesos a un tipo guapo y con buenos modales. Ya veremos. Su primera cita doble en aquel restaurante chic fue por todo lo alto. Todo era muy caro, digno, delicioso y presentable. Benny les contó que dirigía la agencia inmobiliaria que él mismo había creado. Es a la vez el fundador y el director general, y Anthony, su mejor amigo, es su adjunto. Anthony es el listo. Benny lo recomendó. Bueno, yo, su servidor, soy obscenamente rico. Y se rió de su propio chiste sin gracia. Lana se sintió ligeramente desconcertada. Miró a Anthony. Sonreía levemente con una expresión impenetrable y apenas se le veían los ojos tras las gafas tintadas. Sin embargo, era un poco grosero. Inmediatamente Benjamin se disculpó. Le ruego humildemente que me disculpe. Lana sonrió. Antes había puesto cara de disculpa. No, no es feo. Solo le gusta exagerar. Probablemente preocupado, pensó. Y Benjamin pareció darse cuenta del ligero disgusto de Lana. No se permitió más complicaciones e inoportunidades. Llevaban saliendo unos meses. Su periodo de noviazgo fue muy largo. El nuevo admirador era reservado, tenía tacto y no se precipitaba. A Lana eso le gustaba mucho. Juntos, sin Abby ni Anthony, que también tenían una aventura, iban a todas las exposiciones interesantes, fiestas, conciertos, teatros y otros lugares por el estilo. Y dieron un par de paseos en el veloz BMW de Benny.
Ahí fue donde tuvieron su primera intimidad, que a Lana, por cierto, le gustó mucho. No lo desaproveches. Le aconsejó Abby, que también tenía una aventura con Anthony. Piensa en la suerte que tenemos de tenerte. Quizá podríamos casarnos el mismo día. ¿Ya os vais a casar?, preguntó Lana. Todavía no. Pero espero que algún día no muy lejano. Abby sonrió. He decidido forzar la situación. ¿Qué quieres decir? Quiero quedarme embarazada. Se limitó a contestar su amiga. Para que Anthony no pueda escaparse de mí. Eso es ridículo. Lana hizo una mueca. Y no tiene por qué funcionar. A lo mejor no quiere tener hijos. No puedes obligarle a eso. Vamos, no seas estúpida. Habla con él sin rodeos. A lo mejor sí. Abby suspiró. ¿Cómo os va a vosotros dos? Ya sabes, estamos bien. Lana sonrió. Pero aún no estoy pensando en casarme. La madre de Lana sí, sin embargo, y una vez le echó una bronca mordaz. Llevas meses saliendo con ese tipo, recorriendo la ciudad y los hoteles. No me mientas diciendo que no ha pasado nada entre vosotros. No estoy mintiendo. Lana se encogió de hombros. Mamá. Ya no soy una cría, tengo 22 años. ¿Así que eres adulta? Ella lo dijo. Mi madre no cejaba en su empeño. Mientras vivas con nosotros a nuestra costa, por cierto, se te considera una niña. Y tienes que obedecer. ¿Qué quieres que haga? Lana frunció el ceño. Quiero que te cases. Respondió su madre. Así tu padre y yo estaremos más tranquilos. ¿Te daría más tranquilidad un sello en el pasaporte?, preguntó mi hija. Eso también. Mamá no abandonó su postura. Lo principal es que tu marido sea responsable de ti y te mantenga. Créeme, eso es lo más importante en mi vida familiar. ¿Y si no quiero casarme?, pregunta Lana. ¿Cómo que no quieres? Su madre se indignó. ¿Sabes cómo llaman a las que salen con hombres y no se casan? Vamos, mamá, Lana hizo una mueca. Ya no es ese momento. Esto o aquello. Respondió su madre. Pero mi padre y yo queremos mirar a la gente directamente a los ojos y no avergonzarnos de su hija. Así que decídete. O te casas con tu Benjamín o dejas de andar con él. Es vergonzoso delante de la gente. ¿Unos extraños son más importantes para ti que tu propia hija? Lana está ofendida. En primer lugar, no es cualquier persona, es nuestra familia. Dijo cansada la madre. Y en segundo lugar, te deseo lo mejor, tonta. Mientras estés por ahí galopando con el rabo entre los hombres, tu juventud pasará. Y entonces nadie te tomará por nada. En fin, que estaba tan harta de la moralina de Lana que al final decidió organizar su vida separada de sus padres. Y todo salió tan bien que Benny empezó a insinuar que estaría bien que se fueran a vivir juntos. Me temo que no vamos a poder irnos a vivir juntos. Lana suspiró. Mis padres están bastante chapados a la antigua. No pasa nada. La tranquilizó Benjamin. Mi madre también lleva mucho tiempo queriendo celebrar una boda. Les daremos un espectáculo. Así que se casaron. No por puro amor, como siempre había querido Lana. Fue más un caso de simpatía mutua y casualidad. Benjamin quería una esposa hermosa y sensata que no se avergonzara de mostrarse en cualquier fiesta. Lana quería una casa propia donde ella fuera la dueña. Pero no voy a sentar la cabeza y enterrarme en un hogar. Puso como condición a su prometido. Primero viviremos para nosotros. Sin problemas. Sonrió. ¿De verdad crees que voy a obligarte a pasar la aspiradora? ¿Fregar las escaleras? Tengo criados para eso. Si te conviertes en mi esposa,
tú decidirás. ¿Tienes suficiente con tus 2 empleados actuales o debo contratar alguno más? Y podemos esperar con los niños, llegaremos a tiempo. Y Lana añadió: quiero trabajar. ¿Por qué? Benjamín se sorprendió. Tengo suficiente dinero para que no necesites nada. Me da igual. La novia no se rindió. Quiero tener mi propio dinero y no quedarme sentada en casa. Está bien, Benny cedió. Mientras no sea una carga. ¿Dónde quieres trabajar? Aún no lo sé. Lana se encogió de hombros. Ya veremos. No es una urgencia. No es urgente, eso seguro. Benjamín se sintió aliviado. Esperaba que Lana cambiara de opinión. Mientras tanto, veamos a dónde podemos ir de luna de miel. Al final fueron a Madeira. Lana estaba feliz. Tomó el sol en la playa de un hotel de lujo, compró todo lo que pudo en las boutiques y tiendas de recuerdos de los alrededores. Y por fin creía que había conseguido el billete de la suerte en la vida. ¿No se le sale el corazón de la cabeza cuando Gwenny la abraza? Bueno, no todo el mundo llega a experimentar los proverbiales sentimientos locos. ¿Y es amor a primera vista? Es química, pasión. Quizás solo sea algo que escriben en los libros para que la gente lo lea y lo crea. Cuando volvió a casa, pasó meses haciendo su nuevo nido de 2 plantas a su gusto. Eché a la antigua limpiadora, que hacía bien su trabajo, pero era demasiado irrespetuosa. Y fumaba en la casa. Y Lana no soportaba el olor a tabaco. Contrató una nueva y una cocinera para acompañarla. Lana tampoco se iba a esclavizar con la cocina. Encargó cortinas nuevas, cambió la cocina a la última moda italiana. Luego se puso a trabajar en el dormitorio, después en la planificación y el ajardinamiento de la parcela. En resumen, cuando se acordó de que quería trabajar, había pasado casi un año. Benjamín trabajaba mucho y llegaba tarde a casa. Pero no se olvidaba de su mujer. Como antes, a menudo salían juntos o con amigos a conciertos, exposiciones y otros eventos. Su ayudante Anthony nunca se casó con Abby, pero vivían juntos desde hacía mucho tiempo y hacían compañía a Lana y Benny en sus paseos. En cada fiesta, Benjamín hacía regalos caros a su mujer, y cuando visitaba a los padres de Lana, no se olvidaba de su suegra y su suegro. La madre de Lana estaba feliz. ¿Ves, hija mía? ¿Y tú que no querías casarte? ¿Cómo pudiste dejar pasar una oportunidad así? Sí, mamá. Lana aceptó. Claro que tenías razón. Nos va bien. ¿Cuándo vamos a tener nietos mi padre y yo? Mamá le guiñó un ojo. Oh, eso tendrá que esperar un poco más. Lana estaba bromeando. Aún no lo hemos planeado. Mira, es mejor no esperar demasiado. Otra vez la madre enseñó a su hija. Una familia no son 2 personas. Son al menos 3, y es mejor tener 2 a la vez, una detrás de otra. Ya veremos. Respondió Lana con evasivas e intentó trasladar la conversación a otro tema. Pero por fin se había instalado y se aburría. A pesar de los paseos regulares a las tiendas, las visitas conjuntas al gimnasio con sus amigas y las salidas a la ciudad. Así que la joven esposa se puso a estudiar el mercado laboral. Pronto descubrió que a una licenciada en económica sin ninguna experiencia le ofrecían los puestos más bajos en los bancos, como directora de cuentas o secretaria de los grandes jefes. A menos, claro, que la cara sea bonita. El rostro de Lana se ensombreció, hecho que su marido no pasó por alto. ¿Por qué eres tan imprecisa?, le preguntó una noche. Al oír que su amiga del alma estaba disgustada por sus fallidos intentos de empleo, se limitó a reírse. Ya te lo dije una vez, hoy en día no se puede prescindir de los contactos. Muy bien, aprovéchate de mi amabilidad. Te conseguiremos un buen trabajo en algún sitio. No quiero una secretaria.
Lana tiene el ceño fruncido. Claro que no. Benny dijo que no. Dejémoslo para mañana. Encontraremos mejores cosas que hacer ahora. ¿Verdad? Me duele la cabeza de tanto preocuparme. Lana se quejó y su marido tuvo que conformarse solo con la televisión. A la tarde siguiente le llegó una oferta de trabajo en la empresa del socio de Benjamin, el señor Eric. La empresa se dedicaba a la construcción y a varios negocios relacionados, como la renovación y el diseño, tanto convencional como paisajístico. El departamento de ventas necesitaba empleados. Le contratarían enseguida como alto directivo. Por algo se empieza, le dijo Benny a su mujer. Ya verás cómo demuestras tu valía. Lana, que llevaba demasiado tiempo en casa, se alegró de cambiar de aires y de mostrar al mundo su ropa de marca. Le gustaba tanto la oficina moderna y acogedora que estaba dispuesta a pasar allí la noche, saliendo solo cuando fuera absolutamente necesario. Sin embargo, el jefe de toda la operación, que solo acudía a la oficina de vez en cuando, dio instrucciones a todos sus subordinados para que no agobiaran a la nueva empleada. Tú, Lana, puedes irte a casa después de comer, le dijo el jefe de ventas en su primer día de trabajo. Lana se sintió ofendida. ¿Quién se cree que es? No estoy en la guardería para ir a casa de mi madre por la tarde. Sonrió. Soy perfectamente capaz de trabajar. Volveré después de mi descanso, como todo el mundo. Pero eso depende de usted. El jefe estuvo de acuerdo. Lo que usted diga. Lana resultó ser una buena trabajadora. En un par de meses de trabajo había conseguido varios acuerdos muy satisfactorios y había hecho un montón de sugerencias inteligentes para mejorar la eficacia. Incluso el propio señor Eric, tras enterarse del éxito de la recién llegada, vino a hablar con ella. La jefa de ventas ya se mordía los codos, convencida de que aquella advenediza estaba a punto de ser sustituida. Pero no fue así. Estamos ampliando la empresa, dijo en breve el director general. Vamos a abrir otra oficina fuera de la ciudad. Para que les resulte más cómodo a los clientes que compran casas de campo en nuestro segmento de precios. Vine, eché un vistazo e inmediatamente firmé todos los papeles necesarios. Como tú, Lana, vives más o menos en la misma zona, me gustaría proponerte que dirigieras esta nueva oficina. ¿Qué le parece? Por supuesto, dijo que sí. Contenta, orgullosa y consciente de su importancia, se puso manos a la obra con un entusiasmo que pondría celosos a los más adictos al trabajo. Lana, la única vez que te he visto últimamente es cuando me despierto en mitad de la noche. Un poco en broma, un poco dolida la forma que tenía su marido de regañarla. Por la mañana te vas, por la noche, cuando vuelvo del trabajo, aún no has venido. ¿Cuándo vamos a vivir juntos? Sabes, cariño, hay tanto que hacer ahora con el lanzamiento de nuestro nuevo proyecto. Espera un poco y entonces estaré un poco más libre. Lana se lo prometió. Le gustaba mucho su trabajo. Le encantaba la sensación de ser gerente, se ocupaba de todos los detalles, desde organizar los espectáculos hasta registrar los acuerdos. Elegía personalmente sus colores, negociaba y asistía a las sesiones de formación del personal en pie de igualdad con los demás. Tras darse cuenta de que su formación económica no era suficiente para las actividades inmobiliarias específicas, asistió a cursos especializados para agentes inmobiliarios. Asiste con regularidad a seminarios de actualidad, simposios y roadshows, y mantiene reuniones con colegas, competidores y grandes clientes. Sí, toda su vida giraba en torno a este trabajo. Benny tenía razón. No había tiempo para nada más. El director general no se cansaba de una empleada tan estupenda. Tú, Lana, eres un tesoro. Hay que reconocer que te contraté a petición de mi socio y de tu marido a tiempo parcial. Eric soltó una risita escéptica. Nunca esperé adquirir un especialista tan eficaz. Mis respetos y mi honor. Espero que estés contenta con el sueldo. Si no es así,
házmelo saber. Por cierto, aquí tienes tu gratificación trimestral. Y le entregó un cheque con una cantidad impresionante. Muchas gracias. Lana sonrió deslumbrante. Me parece muy bien. Me parece estupendo. Siempre estaremos en contacto. Llámame cuando quieras para trabajar. Siempre estoy disponible. Y, feliz como un elefante, el CEO dejó su oficina en el país. Y así fue durante varios años. Trabajo, trabajo, buenos ingresos, raros fines de semana. No más salidas con Benny. No había tiempo. Una cosa llevó a la otra. Lana se había convertido en una auténtica experta en su campo y ya tenía varias ofertas lucrativas de empresas de la competencia. Pero ella, por naturaleza muy entera y decente, nunca pensó en tenderle una trampa a su generoso jefe. Y es a ella a quien han tendido una trampa. Lana, anunció el director general en otra reunión de personal. A partir de hoy, trabajarás para nosotros en 2 frentes. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente? Lana no lo entendía. Las casas de campo, como área desarrollada con éxito, siguen en tus manos. Pero vendrás a esa oficina un par de veces por semana para supervisar, y el resto del tiempo lo dedicarás a la nueva dirección. Estamos construyendo 2 complejos residenciales ultramodernos en primera línea de playa, con aparcamiento subterráneo, playa y estación propias. El complejo se basa en el sistema de ciudad dentro de una ciudad. Estás familiarizado con ese planteamiento, ¿verdad? Por supuesto, asintió Lana. La vida en el perímetro está organizada de modo que todo lo que necesitas está dentro, desde el gimnasio hasta la guardería, desde la lavandería hasta el lavado de coches. Exactamente, sonrió el señor Eric. Bien hecho. A por ello. Y carta blanca. Mañana tendrás el papeleo de las 2 propiedades sobre tu mesa. Se lanzó una campaña publicitaria masiva. Pronto, solo un perezoso de la capital no conocía los nuevos complejos de apartamentos. Las ventas llegaron en tropel, y en 6 meses, cuando la construcción solo había avanzado hasta el final del ciclo cero, ya se había vendido el 90% de todos los pisos. Grandes resultados. Simplemente geniales. El señor Eric elogió a Lana. Un año después, las cosas se complicaron cuando la empresa retrasó la entrega de la primera de las 2 viviendas. Y los compradores enfadados acudieron en masa, primero a la oficina, y de allí directamente a la fiscalía. Una mañana no muy buena, Lana llega a su oficina y se encuentra a gente con chalecos antibalas y con pistolas, abriendo cajas fuertes y confiscando documentación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué os da derecho a entrar aquí? ¿Quién demonios sois?, gritó Lana. El jefe adjunto de la Dirección Principal de Investigación, el comandante de Servicios Internos Alex, le acercó a la cara su carné de identidad. Un hombre de traje sencillo, cara aburrida y ojos fijos. La dirección de esta empresa está acusada de fraude a gran escala. Indique su cargo. Jefe de ventas. Dijo Lana con voz entrecortada, y sintió que los pies le enviaban pequeños escalofríos por las piernas y, de repente, se le cortó la respiración. Preciosa. Con una sonrisa irónica el mayor. Puede seguir a nuestro oficial hasta la otra oficina. Allí será interrogada y probablemente acusada. ¿Yo? ¿Cargos? ¿Cargos por qué? Lana se quedó atónita. Solo soy una empleada. Creía que acababa de decir que se encargaba de las ventas. Bromeó el hombre. Me temo que no es solo una empleada. Ya en el coche de empresa, Lana entró en pánico, marcando el número del director general. Fue en vano. La persona que llamaba estaba fuera de la cobertura de la red. Esa es toda la historia. Había un silencio opresivo al otro lado de la línea con el jefe de contabilidad. Sin señales, sin palabras. Lana no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Llamó a Sue.
Marido, por supuesto. Me llevan a un lugar para interrogarme. Ven rápido. Déjame preguntarte dónde. Habló histéricamente por el auricular. La respuesta de su marido la dejó atónita. Detenido. ¿Y tú, si se puede saber, esperabas otra cosa? Todo el país sabe de los negocios turbios de tu jefe. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De Benny?, preguntó Lana, llorando. ¿Cómo lo sabías? Y si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Cuando habría podido decírtelo, respondió Benjamin en tono áspero. Quizá ayer, ¿cuándo no volviste a casa anoche? ¿O anteayer, cuándo apareciste a eso de las 3 de la mañana? ¿O quizá hace 15 días, cuando te fuiste a un simposio? Y solo se dignó a llamarme y avisarme desde España. Debería seguir con esta lista, ¿crees? Bueno. Estaba trabajando. Es todo lo que Lana pudo decir. Pues sigue entonces, dijo su marido con firmeza y colgó. Lana se sentó en el coche completamente estupefacta y miró boquiabierta la pantalla de su teléfono, donde se encendía la señal de fin de llamada y se oían breves pitidos. ¿Cómo era posible?, murmuró en voz alta, sin darse cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando ahora mismo es que será mejor que llame a su abogado, compadezca a la confundida y guapa mujer, le aconsejó uno de los miembros del personal tras escuchar su inarticulado monólogo. Llame a su abogado. Como si Lana se hubiera hecho eco. Pero si no tengo abogado. No entiendo en absoluto de qué se me acusa. Exclamó entre lágrimas. En ese caso se le asignará un abogado de oficio y podrá hablar con él. Una vez más, el funcionario subalterno le dio un buen consejo. La histeria no le serviría de nada. Lana lo sabía y trató de recomponerse. No le iba muy bien. Le temblaban las manos. Y temblaba como si estuviera sentada en un congelador en vez de en un coche. Mientras tanto, el coche se detuvo delante de un imponente edificio en el centro de la ciudad. Lana fue conducida al interior y escoltada, como si fuera una peligrosa delincuente, hasta algún despacho remoto. Un hombre uniformado de ojos rígidos y fríos entró y empezó a torturarla verbalmente. Le preguntó lo mismo 100 veces, buscando la más mínima discrepancia en sus respuestas. Entonces, ¿decía usted que conocía muy bien su trabajo y entendía al detalle el proceso de venta de inmuebles en construcción? ¿Que usted mismo enseñaba las propiedades a los clientes? ¿Que les contaba los planos, las cantidades, los plazos de construcción? ¿De verdad? Sí, confirmó Lana en tono inseguro. En ese caso, debía de saber que las ventas de esos complejos de apartamentos eran dobles y que su empresa estaba estafando a la gente. No, exclamó Lana acaloradamente. Yo no sabía nada de esto. ¿Cómo puede ser? El investigador se opuso. Usted vio los planos, sabía el número de pisos del edificio. Y, sin embargo, siguió firmando contratos para la misma propiedad 2 veces. Pero yo no los redacté. Protestó Lana, frustrada. Los números de los pisos eran arbitrarios. ¿Cómo iba a saber que había más de los que realmente había? No había visto los pisos terminados. Ni siquiera existían en aquel momento. En los documentos se ve muy bien que ahora solo están listos los cascarones de los edificios, mientras que en aquella época había un ciclo cero. Usted pudo calcularlos y compararlos, ¿verdad?, preguntó con calma el investigador. ¿Qué tipo de estudios tiene? ¿Estudios superiores, de economía? ¿Qué tiene eso que ver? No podía pensar. Y deberías haber pensado. El interrogador respondió con dureza. Deberías haber pensado entonces, así no estarías sentado aquí en mi despacho. Y no recibir una sentencia de verdad. Por fin la estás recibiendo, ¿verdad? Lana lloró y no pudo responderle más.
Estos agotadores interrogatorios se prolongaron durante varios días y cada vez terminaban de la misma manera. El investigador hizo llorar a Lana y la obligó a firmar el informe. Le quitaron todo, el bolso, el dinero, el teléfono e incluso la ropa. A cambio le dieron ropa y la privaron de comunicarse con el mundo exterior durante unos días. Por primera vez me permitieron llamar por teléfono cuando por fin llegó el abogado de oficio. Hojeó los papeles y le aconsejó que llamara a sus familiares para encontrar un buen abogado. «¿No es usted un buen abogado?», sonrió una finalmente amargada Lana. «De momento soy abogada de oficio. Represento los derechos de quienes no pueden permitirse una defensa privada. Me pagan literalmente céntimos por ello. ¿Entiendes? Si usted o sus familiares consideran oportuno contratarme de forma privada, trabajaré de forma muy distinta». «¿Cómo voy a saber cómo trabajarías?». Lana intervino incrédula. «En ninguna parte». El hombre se encogió de hombros. «Si tiene a otra persona en mente, haga un contrato con ella. Mira, ¿cómo encuentras clientes con esa actitud?». Lana no pudo soportarlo más. «Muy sencillo». Por fin sonrió. «Los primeros 10 años trabajas para tu reputación, y luego la reputación trabaja para ti. Bueno, coge mi tarjeta y pregunta por el porcentaje de mis casos ganadores en la red. Toda la información está ahí ahora. Que tenga un buen día». Se despidió de Lana con la mano y se marchó. «Cabrón». Lana siseó tras él e inmediatamente cogió el teléfono. Por fin podía llamar a su familia. Dejó de llamar a su marido, al darse cuenta de que no estaba especialmente interesado en su liberación, y llamó a sus padres. «Por fin», gritó su madre. «Mi padre y yo nos estamos volviendo locos». Lana no tuvo tiempo de contestarle cuando el teléfono fue interceptado por el padre de su hija, más práctico. «No te preocupes, te sacaremos de aquí. ¿Me oyes? Te vas a poner bien». «Gracias, papá», dijo Lana con cansancio. «¿Conoces algún buen abogado?». «Estoy mirando ahora mismo. Ya me han recomendado a alguien de aquí», le contestó su padre. «Bueno, el abogado de oficio también me ha dado su tarjeta. Aquí tiene. Señor Gregor. Eche un vistazo. Miraremos todas las opciones». Su padre se lo aseguró. «Aguanta, cariño, tu madre y yo te queremos mucho. ¿Crees que nada es culpa mía?». La voz de Lana vaciló. «Claro que lo creo». «¿De qué estás hablando?». «Nos han autorizado para una cita mañana. Te llevaremos todo lo que necesites. Nos han dado una lista de cosas que llevar». «¿Qué es lo que quieres?». «¿Qué quieres tú?». «Un libro de algún tipo». Lana preguntó. «Para distraerte». «Y crema para las manos y la cara». «Pon a mamá al teléfono». «Se lo diré, lo recordará mejor». No había una cita como tal, solo una entrega del hombre de guardia. «Gracias por eso», como se suele decir. Lana volvió a enfadarse. La mitad de lo que le habían dado sus padres se lo había llevado el expreso, que se consideraba el encargado de la celda. «Acostúmbrate a la zona», aconsejó a Lana. Burlona y groseramente. «Así es ella. Lamenta lo de la crema. Te voy a dar un puñetazo en tu cara lisa, ninguna crema va a ayudar. No me importa si te la tomas toda». Lana dijo que no. «Deja los libros, por favor. Llévate tus libros. No necesitamos esas cosas». El anciano tuvo la gentileza de permitirlo. «A las chicas y a mí nos gustan más los periódicos. ¿Verdad, chicas? Y para leer y limpiar, si hace falta». Y volvió a reír bruscamente. «Diles a tus chicas que la próxima vez les traigan periódicos interesantes». Todo cambió cuando Lana consiguió un abogado de pago.
Su padre acabó eligiendo realmente al que acudió a ella por primera vez como abogado de oficio. Fue calificado como el mejor en este segmento de precios. Bien, señora Lana, le dijo, acudiendo a la primera entrevista como abogado particular. Ahora tú y yo vamos a tener una historia completamente diferente. Ahora yo hablaré y usted escuchará. No tenemos mucho tiempo, así que le aconsejo que siga mis recomendaciones. Es en su mejor interés. ¿No estás de acuerdo? Sí. Lana asintió. Empecemos por lo que me parece más desagradable para ti. Habló el señor Gregor. He estado en contacto con su marido. Está claro que no está de su parte. Lo siento. Sin entrar en la naturaleza de su relación, todo lo que sé es que no podemos obtener ayuda de él. Explícamelo para no meternos en más problemas. ¿Por qué está tan molesto contigo? Ojalá lo hubiera sabido. Lana se encogió de hombros. Para mí su comportamiento no es más que otro sobresalto. Me dejó boquiabierta la mañana que me detuvieron. Ya veo. El abogado frunció el ceño. ¿Tiene un acuerdo prenupcial? No. Lana negó con la cabeza. No he firmado nada de eso. Bien. Resumió satisfactoriamente el abogado. Eso es algo a tu favor. Parece que ahora tiene intención de divorciarse de ti. Lana se limitó a enarcar una ceja. Ya se había dado cuenta de que Benny se estaba aprovechando de su situación actual. ¿Y bien? Nunca había habido mucho amor entre ellos. Así que al menos ella no sufriría por su culpa. Desagradable, por supuesto. Después de todo, su marido debería estar de su lado. Ahora las buenas noticias. El abogado continuó. Pronto saldrá de aquí bajo palabra. He hecho un trato. Antes del juicio, por supuesto. ¿Y qué pasará después del juicio?, preguntó Lana. Eso aún no puedo decírtelo. Respondió evasivamente el abogado. Los cargos que se le imputan son muy graves. Ya has firmado muchos informes que no te favorecen. Me han hecho firmarlos. Sí, ya lo sé. El abogado asintió. E incluso sin abogado, violando así el reglamento. Alguien le está tendiendo una trampa, querida señora Lana. Necesitamos saber quién la está molestando. Yo no, replicó Lana con cansancio. Ahora mismo estoy hecha un lío. Ya veo. Asintió. El abogado. Bueno, ya te encontrarás en casa y te lo pensarás. 2 días después, efectivamente, la pusieron en libertad bajo fianza. Su padre vino y la llevó al piso de sus padres, a la casa que Lana había compartido con su marido y que había considerado suya durante años. Allí se encontró con una sorpresa. Abby abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? Se sobresaltó al ver a Lana. ¿No te habían detenido? Podría hacerte la misma pregunta, replicó su exnovia. ¿Qué haces en mi casa? Era tuya y ahora es mía. Abby mostró los dientes. Gwenny y yo estamos juntos ahora. Ya está. Han pasado meses. De hecho, apuesto a que tú, demasiado ocupada con tu hermoso trabajo, no sospechaste nada. Claro que no. Me criaron como una persona decente y estoy acostumbrada a tratar a los demás de la misma manera. Con calma, respondió Lana al entrar en la casa. A pesar de los gritos de Abby, recogió algunas cosas y estaba a punto de marcharse cuando la puerta principal sonó y entró Benjamin, al parecer llamado urgentemente por su ama. ¿Has venido?, se burló al ver a su esposa. Ahora recuerdas que tienes un marido en casa. Déjalo ya. Le preguntó Lana. ¿No te parece repugnante? ¿A mí? Benny fingió asombro. Tú eres el que debería estar asqueado de tu comportamiento. ¿Cuántos años llevas desatendiéndome? Y ahora que te han pellizcado el rabo,
¿Te acuerdas? Oh, Winnie. Por favor, sálvame. Uf. Y él, sin avergonzarse por la presencia de una extraña, escupió bajo sus pies. ¿Qué clase de esposa eres? Lo tenía todo para vivir en paz. Pero no. No se le puede encontrar durante el día. Está trabajando, ya ves. Conozco muy bien ese tipo de trabajo. Eres una puta. Eso es lo que eres. ¿Qué crees que haces? Nunca. Basta de mentiras. La interrumpió. Cualquiera diría que nací ayer. Ya está bien de mentir. Ahora estoy contigo, desarrollándome por fin. Debería haber elegido a una mujer normal en primer lugar, no a una como tú. Y no el tipo de mujer que es demasiado ambiciosa. Pues buena suerte con una mujer normal, le dijo Lana despectivamente y se dirigió a la salida. Pero su camino fue bloqueado por Abby, que también parecía terriblemente ansiosa por hablar. ¿No te ha funcionado? Ahora soy la jefa. De verdad y no como tú. Abandonaste tu casa y a tu marido, y estás viviendo en medio de la nada. Sin pensar con la cabeza. Así que tienes lo que te mereces. ¿De qué estás hablando, Abby? Lana la miró desconcertada. ¿Qué te da derecho a inmiscuirte en mi vida personal? ¿Tu vida personal? Abby sonrió. Mírala. La reina. ¿Has pensado en la vida de tu hombre? ¿Por qué crees que se casó contigo? Así que no volvías a casa durante años, para salir con otros, arruinando su reputación? Estaba trabajando. Repitió Lana con cansancio. Y no salía con nadie. Aunque eso no lo entiendes. Pues no deberías haberte metido con la gente. Deberías haber ido directamente a trabajar. En eso tienes razón. Lana está de acuerdo. Fue mi error, y ahora estoy pagando el precio por ello. Ya basta. Gregor también intervino. Quien paga porque, por desgracia, no nos corresponde decidirlo. ¿Conseguiste el papeleo, Lana? Sí. Ella asintió. Tengo todos los suyos. Enséñamelos. Exigió Benjamin. Tal vez tomó algo mío también. Aquí está mi pasaporte, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, diploma, actualización. Aquí está la matrícula de mi coche. Lana empezó a enseñárselo. Déjalo en el coche. Benny lo exigió. No es tuyo. No hicimos ningún contrato. Lana se volvió hacia el abogado. Él asintió, indicándole con la mirada que hiciera precisamente eso. Muy bien, aquí tiene su coche. Puso el papel sobre la mesa. Tampoco he cogido tu fábrica. Se la voy a dar a tu nueva novia. ¿Contento ahora? Entonces nos vamos. Y sin escuchar la respuesta de su marido, se dirigió a la salida. Durante un par de meses antes del juicio, ella y Gregor solo habían salido para los interrogatorios. Ella nunca salió ni conoció a nadie más. Lo único que sabía era que la empresa estaba en quiebra. Los empleados de a pie se habían quedado en paro y el director general y su adjunto se habían marchado al extranjero, llevándose todos sus bienes. El jefe de contabilidad también estaba siendo investigado. Y ahora ella, Lana y otros 4 jefes de otros departamentos eran las figuras clave en este caso de alto perfil. ¿Así que Eric y su adjunto lo sabían todo de antemano?, preguntó Lana a su abogado. Por supuesto que lo sabían. Y les tendieron una trampa cuando las cosas no fueron bien por culpa del desfalco. Eric les permitió redactar contratos dobles. Y así es como intentaron llevar a cabo un esquema Pansy. Pero no había suficiente dinero de todos modos, y la construcción estaba en peligro. La historia de siempre. Gregor sonrió. No se les había ocurrido nada muy nuevo. Ojalá lo hubiera sabido.
Lana suspiró. Al fin y al cabo, hace un año me invitaron a otra empresa. En tan buenos términos. Si me hubiera ido entonces, nada de esto habría ocurrido. Supongo que sí. El abogado estaba de acuerdo. Pero no sirve de nada lamentarlo ahora. Tenemos que limpiar lo que está bajo nuestros pies. Desgraciadamente. Lo hizo bastante bien. Incluso el severo investigador admitió que con este archivo, Lana solo se enfrentaba a una sentencia suspendida de 2 años y una multa. Te irás de vacaciones cuando esto termine. Tranquilizó a sus padres. Entonces Gregor te ayudará a divorciarte. Harás borrón y cuenta nueva. Lana parecía casi aliviada. ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan en la vida. Fue culpa suya. Debería haberme dado cuenta y haberlo sentido antes. Y con el trabajo, y con el marido. Y no había necesidad de casarse. No había un gran amor. Fue solo un cálculo. Abby era una perra, por supuesto. Pero es comprensible. Ella consiguió el tipo de hombre que siempre quiso. ¿Cómo podría no hacerlo? Especialmente porque estaba enamorada de él desde el principio. Lana lo vio venir. Y ahora va a ser más cuidadosa y exigente. Eso es todo. Estás a punto de convertirte en una mujer rica y con mucha experiencia. Bromeó Gregor. Tienes suerte de que Benjamin no redactara un acuerdo prenupcial. La mitad de todos sus bienes adquiridos durante el matrimonio serán tuyos. Tampoco tienes que preocuparte por él. Tenía aún más antes del matrimonio. Con este telón de fondo favorable, el veredicto del tribunal fue como un rayo caído del cielo. Cuando Lana llegó a la sala aquella mañana, enseguida sintió que algo iba mal. En las primeras filas estaban Benjamin y Abby. ¿Qué hacían aquí? Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Pero entonces empezó la sesión, y no quedaba mucho tiempo. Al final, cuando el fiscal y los abogados ya habían hablado, y el juez estaba a punto de retirarse a la sala de deliberaciones para anunciar el veredicto en media hora, apareció un hombre sin pretensiones, sentado junto a Benjamin, y dijo que representaba a un testigo importante y que tenía nueva información para el tribunal sobre el caso. Todos estiraron la cabeza, sin esperar algo así. Deme sus papeles. El juez refunfuñó de mala gana. Los hojeó y miró atentamente al recién llegado. ¿De dónde ha sacado esto? De una caja de seguridad. Estuve fuera hasta ayer. Cuando volví, encontré un paquete certificado. Contenía la llave de la caja de seguridad, una carta y un acuerdo. ¿Los has visto ahora, no? Sí. El juez aceptó. Lo he hecho. Y ahora tengo que leer estas nuevas pruebas al fiscal y a todos los representantes. Solo se asignó una hora para leer los nuevos documentos. Cuando le llegó el turno a Gregor, se puso blanco como la leche y sacudió la cabeza con gesto lastimero. Dígame, Lana, se lo ruego, esa no es su firma. Le dijo a su cliente, volviendo a la sala. Es la mía. Replicó la mujer. Pero es la primera vez que veo el texto de este acuerdo. Nunca lo he firmado y en mi sano juicio jamás lo firmaría. Eso es lo que yo pensaba. El abogado suspiró pesadamente. Te han tendido una buena trampa. Pero, ¿por qué a usted? El acuerdo presentado al tribunal por un abogado no identificado que representaba los intereses de Benjamin afirmaba que Lana y Eric lo habían firmado una semana antes de la marcha de este último. Supuestamente, Eric le había dado plenos poderes para dirigir la empresa en su ausencia, y el acuerdo iba acompañado de los consabidos contratos. En la carta, informaba a Benjamin, su mejor amigo y socio, de que Lana se había convertido en su amante en busca de superbeneficios y, chantajeándole para que contara a su mujer su relación, había obligado a Eric a firmar el acuerdo. ¿Pero cómo lo tramaron? No lo entiendo. Aturdida,
Lana se quedó mirando el papel falso con su firma, sin duda real. «Míralo bien», le dijo Gregor. «¿Acaso has firmado alguna vez hojas en blanco?», pensó Lana tensa. «Sí, pero hace mucho, mucho tiempo. Cuando empecé a trabajar. Entonces todo el personal firmaba hojas en blanco, para no perder tiempo en los programas. Firmas un montón, se lo das a un asistente. Él va a la exposición y le da al cliente un acuerdo listo, así no hay necesidad de venir a la oficina innecesariamente. Es mucho más cómodo no tener que desplazarse a la otra punta de la ciudad. Muchas agencias lo practican. Nunca en la vida no se puede firmar una hoja en blanco. El abogado está que echa humo. Usted, un hombre con título universitario, ¿no lo entendía? ¿Cómo iba a saber entonces que acabaría así? A Lana le temblaron los labios. «Mierda», juró el abogado. «Me eximo de toda responsabilidad». «¿Me oyes? Pero no es posible demostrar que...». «¿Firmé esto hace mucho tiempo?», preguntó Lana entre lágrimas. «En principio, esa pericia existe, pero en las circunstancias actuales el juez no lo permitiría», contestó el abogado con nostalgia. «Sin duda presentaremos un recurso». Se apiadó de su cliente. «Pero le digo que puede llevar años. El juicio es demasiado notorio. Miles de accionistas defraudados. Así que ahora estoy viendo en tiempo real». Lana estaba aterrorizada. «Probablemente, sí». Gregor suspiró. «Mantente fuerte. Ahora mismo no puedo hacer nada por ti». Así resultó. El juez leyó la carta y el acuerdo. Los acusados tuvieron la última palabra y un brillo de alegría brilló en los ojos de Abby cuando el tribunal anunció el veredicto después de que hubieran abandonado la sala de deliberaciones. La señora Lana fue declarada culpable y condenada a 7 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad. Los ojos de Lana se oscurecieron y se habría desplomado de nuevo en el banquillo si no la hubiera sujetado un alguacil vestido con un uniforme negro, casi de luto. Sin embargo, los acusados fueron condenados a penas mucho más cortas. A los jefes de departamento les impusieron 2 años de condena condicional, como le habrían impuesto a Lana de no haber sido por los papeles falsos. Y al jefe de contabilidad le dieron 5 años en una colonia normal. No a estroacha como Lana. Y ahora hacía ya 2 años y medio que ella estaba en la cárcel del centro de detención preventiva, donde la trajeron directamente de la sala del tribunal sin sus pertenencias y sin ninguna esperanza. La trasladaron 2 semanas después a una colonia de alta seguridad. Toda la existencia de Lana estuvo sujeta a las estrictas normas de la prisión. Ni se te ocurra subirte a una litera después de levantarte, te trasladarán a una celda de castigo. La comida era horrible, balanda, con 3 reclusos por celda. Los traslados están estrictamente limitados y las visitas familiares son solo 4 veces al año. Al principio, a Lana la atormentaban violentos pensamientos suicidas. Solo las cartas de sus padres la mantenían con vida. Gregor, a pesar de su crisis en la sala el último día en el exterior, no abandonó a su cliente. Escribió varios escritos a todas las autoridades posibles, insistió en un examen caligráfico y varias veces fue a ver a Lana, por primera vez con el pelo rapado, los ojos ennegrecidos, en mono de presidiaria, el rostro envejecido de 10 en 10 años. Incluso él tenía una mala impresión de ella. Pero no lo demostró. «Genial, agárrate». Se limitó a sonreír con escepticismo. Firmó todos los papeles necesarios que él había traído. «Eso es todo», no dijo ni una palabra. «Comprendo que esto es muy duro para ti». Con un sentimiento de empatía no fingido, Gregor le dijo: «En este momento, mi equipo está trabajando en su divorcio. Con lo recaudado, con tu permiso, intentaremos localizar a tu ex jefe fugitivo. Haz lo que creas conveniente», dijo Lana distante. «Firmaré lo que usted diga». «De acuerdo».
pero antes, lee atentamente lo que firmas. Le tendió el poder. Verá, aquí los poderes son bastante amplios. Me temo que no lo suficientes para sacarme de aquí. Lana resopló. Pues ya lo sabes. Insistió en que lo leyera con atención. Lo grabó en la grabadora y solo entonces se calmó. La siguiente vez que vino, el divorcio era definitivo. Ya está, ahora eres una mujer independiente. Aquí está la cantidad que logramos exprimir después de vender algunos de sus bienes comunes. Esto es lo que asignamos para los gastos de búsqueda del señor Eric. Firme aquí. Lana leyó, firmó, durmió y se despertó, comió y no pudo saborear la comida. La única salida era, curiosamente, el trabajo. Aunque, pensándolo bien, eso no era extraño. Lana siempre había sido una adicta al trabajo. Por supuesto, el trabajo aquí era muy diferente de lo que había hecho antes, pero aún así, la simple actividad de coser uniformes para los compañeros colonos era una distracción para su mente atormentada. Pronto Lana lo hizo mejor y más rápido que los demás. Siguió con el plan y lo mantuvo. La dirección se dio cuenta y nombró a la trabajadora prisionera administradora del taller. Sí, también es posible alcanzar un cierto puesto en la colonia. Eso es un hecho. Tras ser ascendida, Lana no se volvió tan orgullosa como muchos otros, ni mangoneó a los demás como habría hecho la mayoría en su puesto. Al contrario, ayudó con consejos y ejemplo, apoyó a los rezagados, animó a los aburridos y se ganó un respeto indudable en aquel extraño colectivo. El tercer año pasó así. Te quedan por delante otros 6 meses y media condena, le dijo el abogado en su última visita. Podrías intentar solicitar la libertad condicional. No la conseguiré. Lana negó con la cabeza, ya conocedora del sistema penitenciario. Ya sabes lo que me espera. Un juicio de alto perfil, miles de personas engañadas. Existe esa posibilidad. El abogado estuvo de acuerdo. Estaba ansioso por contarle a Lana las buenas noticias ahora mismo. Un equipo de detectives está finalmente tras la pista de Eric. Interpol ya estaba involucrada en el caso. Pero aún no había pruebas suficientes para detener al autor del cambio de identidad. La investigación volvió de Rusia a Estados Unidos para encontrar aquí algunos documentos de archivo y testigos que podrían convencer a la cacería internacional de que un tal señor Eric Lawrence e Igor Streltsov, huido del país hace 4 años, son la misma persona. Pero lo intentaremos. Sonrió alentadoramente a Lana. La esperanza muere al último. Cierto, la mía murió hace mucho tiempo. Contestó ella y se levantó, haciéndole saber que daba por terminada la cita. Pasaron unos meses más. El invierno dio paso a la primavera y el alegre sol reavivó nuevas esperanzas en el alma de Lana. Gregor llegó de nuevo, alegre, brillando tan bien como el sol. Nada más verle, Lana supo que traía buenas noticias. Y su corazón se estremeció. Tengo 2 noticias para ti. Muy buenas noticias y solo buenas noticias. ¿Por cuál quieres empezar? Lana le dirigió una mirada socarrona. Empieza por el principio, no te entretengas, suplicó Lana. De acuerdo. El abogado accedió. Escucha, Eric ha sido detenido en el distrito de Siberia. Se ha instalado en su propia granja, con otro nombre, claro. A tus expensas, entiendes, fue transportado a la cárcel del condado ayer. ¿Qué significa eso para mí? Lana dio un paso adelante. Significa que está a punto de confesar. No hay otra salida para él. Necesita cooperar con la investigación para reducir su sentencia. Una vez que consigamos ese testimonio, seguro que conseguiremos que lo absuelvan. No tardará mucho. Tenemos que ser pacientes. Voy a salir de aquí. Lana no podía creer lo que oía. No solo de aquí, sino de la cárcel, dijo Gregor. Triunfante. Pero no de inmediato.
Es un trámite burocrático demasiado largo. Primero saldrás en libertad condicional, como estaba previsto. Pero como ya tenemos el peritaje caligráfico, que confirma que el acuerdo entre Eric y tú es falso, y su confesión está al caer, se te aplicará la misma pena que a los demás jefes de departamento, 2 años de libertad condicional. Y la has cumplido durante mucho tiempo. Por eso también recibirás una indemnización por la sentencia injusta y la privación ilegal de libertad. Al final, serás absuelto de todos los cargos. Y en unos meses estarás tan limpio ante la ley como un niño pequeño. Eso está muy bien. Impaciente, dijo Lana. Pero cuando saldré de aquí, no lo tengo del todo claro. Dentro de un par de meses, seguro. Contestó el abogado. O quizá un poco antes. La soltaron 1 mes y 20 días después de esta conversación. El alcaide incluso se despidió de ella con un abrazo. Eso es lo que pasa en la vida, Lana. ¿Quién iba a pensar que cumplirías condena aquí, siendo inocente? Te deseo mucha suerte y que nos pongamos al día. La mujer guiñó un ojo disimuladamente a su ex convicta. Pero no te diré, hasta luego. Se rió. Adiós, Lana. Espero no volver a verte. Espero no volver a verte aquí. Lana le devolvió la sonrisa. Y quizá te vea en otro sitio. Me quedaré con tu teléfono y no lo perderás. Claro que lo perderás. La mujer asintió. Que tengas un buen día. Sus padres y Gregor la esperaban en la puerta. Solo después de subir al coche de su padre, Lana creyó por fin que volvía a ser libre, y rompió a llorar, dejando salir amargamente todas sus emociones. Un día de estos me pasaré por tu casa, dijo Gregor, asomándose por la ventanilla abierta del coche. Te traeré todos los documentos y entonces hablaremos. Mientras tanto, descansa. Allí estaba, de vuelta en su antigua habitación, donde había pasado toda su infancia y juventud. Mirando a su alrededor, Lana apenas podía creer que lo que le había ocurrido en los últimos años no fuera una pesadilla. Aquí, entre las cosas familiares, los muebles y algunos de los juguetes que había conservado de años atrás, volvía a sentirse como una niña pequeña. Inexperta, indefensa, con una vida larga e inexplorada por delante. Y qué emocionante había sido. Sin embargo, cuando por fin recapacitó, Lana se dio cuenta de que lo que más deseaba era independencia y decidió comprarse un piso para poder vivir separada de sus padres y ser su propia jefa a partir de entonces. Mientras revisaba sus papeles, Lana se encontró con un sobre inusual, que nunca había visto en los papeles de sus padres, con un sello y estampillas de otro país. Estaba cubierto de sellos de correos y de vuelta. En el anverso figuraban su apellido de soltera, su nombre y su segundo nombre. Lana quiso abrirlo, pero el miedo, desconocido hasta hacía poco por todos los vericuetos de los últimos años, le atenazó el pecho con un frío apretón. ¿Qué es este sobre?, preguntó a su padre. Se me olvidó decírtelo. Se dio una palmada en la frente. Ha llegado de correos. Quería enseñárselo a Gregor hace unas 2 semanas. Pero se me olvidó por completo con su liberación. ¿No la abriste? No, lo metí en el cajón y se me olvidó. Lo siento. Lana ni siquiera lo abrió. Recordando todas las advertencias de Gregor y sus lapsus pasados, le marcó, le contó lo del hallazgo y le invitó a venir. Me alegro de que ya te hayas adaptado. Y me alegro doblemente de que te hayas vuelto tan cuidadoso. Le contestó el abogado. Estaré con usted en 1 hora y media. Acabo de salir del juzgado. ¿Qué tenemos aquí? En respuesta, Lana le entregó en silencio un extraño sobre. Quizás sea de Eric, sugirió su padre. No lo creo. Gregor sacudió la cabeza, estudiando la escritura del anverso. Según nuestros registros, nunca ha estado en Holanda ni ha llevado el nombre de la señora Van der Biel. Y ese es el remitente que figura aquí. Veamos.
No domino el holandés, por desgracia. Pero aquí hay una traducción al inglés. Gregor pasó los ojos por encima del texto. ¿Conoce a la señora Vanderbilt?, preguntó a los miembros de la familia de Lana reunidos a su alrededor. Creo que no. El padre negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Debe de haber algún error. Sugirió Lana. Dice algo así. Continuó el abogado. La sección consular de la Embajada Americana en Holanda busca a la señora Lana para encontrar a la heredera de la señora Van der Wiel, de soltera Keter. Keter, exclamó la madre de Lana. También es mi apellido de soltera. Ah, sí, respondió Gregor. Quizás sea una pariente lejana tuya. Creo que mi padre me habló de la familia de su hermano hace mucho tiempo. La mujer se quedó pensativa. Creo que algunos de ellos emigraron al extranjero, a alguna parte. Dijo algo de Estonia. ¿Sigue vivo su padre?, preguntó el abogado. Murió el año pasado. La mujer suspiró. ¿Tiene algún documento? ¿Qué tipo de documentos? Se mudó 100 veces. No lo sé. Ahora incluso miraré en el entresuelo. Metió la mano en el armario más alejado y sacó una polvorienta caja de cartón con viejas galletas o bombones. Esto era todo lo que quedaba aquí. 2 cartas, desmenuzadas por la vejez, la partida de nacimiento del abuelo de Lana y algún libro antiguo, y algunas fotografías amarillentas, fueron recuperadas después. ¿Quién era esta chica?, preguntó Gregor, mirando todos los hallazgos. ¿Se parece a ti, Lana? Déjame echarle un vistazo. La madre de Lana se puso las gafas y cogió una vieja tarjeta. Y aquí, en el reverso, pone Rudolf y Matthew con Katie y Kyle. Así que, reflexionó. Rudolf es sin duda el hermano mayor de papá. Esa debe ser su mujer, ¿no? Y estos deben ser sus hijos, Katie y Kyle. Así es. Su hermano murió y ella se casó con otro. Mi papá me lo dijo entonces. Ahora lo recuerdo. Sí, ella tomó un barco a Finlandia o Estonia con él y los niños. Recuerdo Estonia por alguna razón. Ella debe ser esta Katie holandesa. Gregor decidió. ¿Pero cómo iba a saber lo de Lana? ¿Ha estado en contacto contigo todos estos años? No, mi madre me saludó. Nunca había oído hablar de ella. Qué raro. No sé lo suficiente del idioma para entender nada. Tendría que conseguir un intérprete. Dijo Gregor pensativo. Déjeme la carta. Si no te importa, yo me encargo. Por supuesto. Lana dijo que estaba bien. Y tengo una pregunta más para usted. Llevó a Gregor a su habitación y le dijo que quería comprar un piso. Debería tener suficiente dinero, ¿no? Creo que sí. Gregor aceptó. Acabo de traerte un informe financiero completo. Échale un vistazo y comprueba por ti misma tus posibilidades actuales. Posibilidades que hacen posible comprar un piso de 1 o 2 habitaciones como mucho. Pero eso sí es en un edificio antiguo. Lana profundizó en el mercado inmobiliario y pronto eligió un estudio, lo bastante grande para este segmento, con 2 ventanas. Fue a echar un vistazo. Le gustó la distribución y el barrio. Mostré los documentos a Gregor y obtuve la aprobación. Una semana más tarde fui al trato. Recibí la documentación en 2 semanas más. Felicitaciones. Gregor, invitado al restaurante de Lana para la ocasión, le entregó galantemente un ramo de flores. Y espero que ahora por fin se haya acabado la mala racha en tu vida. Déjame que te cuente lo que he averiguado sobre esa carta. No solo eso. Por supuesto que sí. Lana sonrió. Bueno, en primer lugar, por los archivos que me enviaron mis colegas sobre el caso criminal de Eric me enteré de que no actuó solo. Su cómplice le puso en ello. Fueron, por desgracia,
su ex marido y su ex novia. Tenía una corazonada al respecto. Lana asintió con calma. ¿Los detuvieron a ellos también? No, por desgracia no. Gregor negó con la cabeza. La investigación no ha encontrado pruebas de su implicación directa. Durante el interrogatorio Eric solo dice que Benjamin le llamó y encontró las hojas en blanco en tu casa y le dijo que te tendiera una trampa. Para entonces ya estaba al corriente de los problemas en la empresa de su amigo. Tu marido parece que estaba muy enfadado contigo y también con Eric, porque por su carta anterior, la misma que salió a la luz el último día del juicio, se enteró de que supuestamente erais amantes. Esos son tonterías. Lana sonrió. Sé quién es el responsable de esa mentira. Abby. Ah, sí. Yo también lo creo. Gregor estuvo de acuerdo. Falsificó la carta de Eric, le añadió una página más, contando la historia de tu aventura con él, y se la enseñó a Benjamin. Se enfadó, encontró las páginas en blanco firmadas por ti y se las dio a Eric. Fue en beneficio de Eric. Así es como obtuviste tu sentencia. Lana. Bueno, eso es cosa del pasado. Lana se encogió de hombros. Ya pasó. Sí. El abogado estuvo de acuerdo. Ahora hablemos de la otra carta. La de tu pariente lejano en Holanda. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Lana con bastante indiferencia. La historia que cuenta es bastante sorprendente, contestó Gregor. Se puso cómodo y le contó a su cliente lo que había averiguado. La señora Katy es una mujer muy rica y sin hijos. Un día, sentada en el despacho de su abogado, se topó con una revista de negocios. En la portada de la revista vio la foto de una chica muy guapa. Parecía una auténtica mujer de negocios. Y la foto le impactó. ¿Puedes adivinar qué tipo de revista vio entonces? ¿Y quién era la chica de la foto?, preguntó Lana Gregor. Creo que era el número de Forbes para el que me fotografiaron hace unos años. Lana sonrió. Mis padres tienen un ejemplar. Estaban muy orgullosos de ella. Exacto. Exclamó Gregor. Exacto. Así que la anciana reconoció la foto como suya. Te pareces mucho a ella. Lo noté en esa vieja foto, ¿tú no? Katy tiene unos 15 años, no más. Pero el parecido es sorprendente. Ella lo comprobó. Con su dinero, ella tuvo la oportunidad. Le dijeron quién era, quiénes eran sus padres y demás. Buscó en los archivos, obtuvo toda la información. Comprendió que era su pariente lejano. Si tu abuelo materno y su padre eran hermanos, según tengo entendido, entonces ella era prima de tu madre y prima tuya. Linaje directo. Incluso sin testamento, podrías reclamar la herencia si lo hubieras sabido. Pero ella también hizo testamento a tu favor. Ella no tenía otros parientes cercanos y tampoco lejanos. Su hermano menor murió hace mucho tiempo de tisis. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Espera, ¿cómo que no estaba casada? Lana se sorprendió. Ella tiene un apellido holandés. Lo que pasa es que tu tía abuela era actriz. Gregor sonrió. Se puso un nombre elegante y luego se lo cambió por el nuevo. Vino a Holanda con una compañía de teatro Estonia. Allí se quedó. Como la mayoría de sus compañeros actores. Esa es la historia. Sí, es una historia fascinante. Lana está de acuerdo. Ahora déjame enseñarte la herencia en cuestión. Gregor bajó la voz misteriosamente. Lana lo miró expectante, pero sin mucha emoción. La vida en la zona le había enseñado a no esperar nada demasiado bueno. Esa era la cantidad de bienes. Le entregó una hoja con una lista de bienes. Incluía una gran finca. Prácticamente un castillo. Tengo entendido que no está en Holanda, sino en Francia. Cuentas en varios bancos,
Acciones en relojería. Acciones en minas de diamantes en Sudáfrica. Tenías una tía rica, te lo aseguro. Caramba. Atónita, Lana se quedó mirando los papeles, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Qué es esto? Señaló con el dedo el recuadro en el que se leía, parte de la herencia, sujeta a protección especial como patrimonio cultural e histórico, y hasta que sea reclamada por los herederos y el pago de todos los impuestos exigidos, almacenada en los locales de la Cámara Acorazada del Banco Central de los Países Bajos en la dirección. Aún no lo sé, confesó Gregor. Tenemos que ir allí y hablar con el albacea. Al parecer hay algún tipo de objeto de valor especial. Probablemente joyas o algo así. Una actriz tan famosa como era tu tía abuela. Podría tener cualquier cosa. No creo que fuera tan famosa. La nariz de Lana se volvió escéptica. No había oído ese apellido antes. Desde luego, no era Marilyn Monroe. Olvidas que en el momento de la muerte de tu tía tenía 98 años. Gregor se rió. Fue una estrella del cine mudo y más tarde actuó exclusivamente como actriz teatral. Entre sus admiradores se encontraban algunas de las personas más ricas de la época. Se lo diré. Terminó su carrera en los años 60 y el resto de su vida vivió tranquila y apaciblemente en su finca francesa. Vi su foto 2 años antes de morir. La última vez que estuve en Holanda por negocios. Bueno, señora Lana, creo que usted y yo tenemos que prepararnos para un largo viaje. Esta herencia ha estado esperando durante casi 6 años. La carta del abogado de la señora Van der Wiel ha estado dando vueltas todos estos años. Según la ley holandesa, una herencia no reclamada durante 10 años pasa al Estado. Así que aún me quedan un par de años. Lana se rió. Pero al ver la mirada de desaprobación de Gregor, se corrigió de inmediato. Entiendo la burocracia y todo eso. Cuanto antes, mejor. Es que necesito un poco más de tiempo para asearme. Al menos que me crezca un poco el pelo. Todavía me siento como una prisionera, ¿sabes? Sí, puedo entenderlo. Gregor asintió con gravedad. Te doy 1 mes y medio. En ese tiempo solo espero tener tiempo para redactar mis papeles de salida. Acompañada de su abogado, una joven y guapa dama con un nuevo y elegante corte de pelo corto bajó del avión en el aeropuerto de Schiphol. Bienvenidos a Ámsterdam. Les recibió el funcionario de control de pasaportes, que sabía exactamente de qué pasajero adinerado se trataba. ¿Quién si no podría haber volado en clase preferente? Tras recibir su propina, sonrió deslumbrante. Un taxi les espera en la entrada principal. ¿Hemos pedido ya un taxi?, preguntó Lana a Gregor en voz baja. Por el dinero que había recibido, ahora teníamos un taxi a cualquier lugar de Ámsterdam. Como extra. Además de un portero. Ya lo verás. El abogado sonrió. Y así fue, un portero con uniforme de aeropuerto apareció a sus espaldas como por arte de magia. 1 hora más tarde estaban en el hotel, 2 horas más tarde cenaban en un lujoso restaurante de la última planta, mirando por las ventanas panorámicas los tejados holandeses. A la mañana siguiente llegaron al despacho del abogado, donde ya les esperaban. Debo hacerle consciente de ciertos aspectos de la herencia a adquirir, señora. El abogado holandés se inclinó respetuosamente ante Lana. En primer lugar, la cuestión de los impuestos. Según la legislación local, deben pagarse antes de la herencia. Es una suma bastante considerable. Pero estoy seguro de que cualquier banco holandés o institución crediticia de otro país del mundo estará encantada de conceder un préstamo a corto plazo a la heredera de la señora Van der Wiel. Ya le hemos preparado un certificado a tal efecto. Dígale que nosotros, por nuestra parte, ya hemos conseguido negociar con un banco local. No habrá ningún problema, dijo el señor Gregor al traductor. Espléndido, sonrió el holandés. Y llegamos a la segunda pregunta, más sutil. ¿Qué quiere decir con eso?
Lana miró a Gregor. Tranquilízate. Ya lo averiguaremos. Hizo una señal con las cejas de que todo iba bien. Se acomodó en su silla. Vayamos al meollo del asunto, dijo el abogado del bufete holandés. Debes saber que parte de la herencia de la señora Van der Wiel está especialmente protegida por el Estado como valor cultural e histórico. Esto no le impedirá heredarla. Pero hay un aspecto bastante ético. Estamos escuchando atentamente. Gregor se lo aseguró. Hay ciertas fricciones entre los anteriores propietarios de esta finca y su difunta tía. Empezó el abogado. El caso es que ella recibió este objeto de un admirador suyo muy rico, digamos, lo que, por supuesto, no despertó mucho entusiasmo entre su familia. El valor de este tesoro es realmente enorme. Pero los riesgos que conlleva poseerlo son también muy grandes. ¿Es así? Lana tomó la palabra. Entonces quiero que me muestres de qué estás hablando. Y en segundo lugar quiero que me expliques todos los riesgos y complicaciones sin ningún secreto. Una petición de lo más apropiada, señora. El abogado inclinó la cabeza. Puede ver el tesoro, por supuesto, pero no aquí. Tendría que visitar la bóveda nacional. Le contaré la historia de los riesgos. Adoptó una postura cómoda en su silla reclinable y les contó lo siguiente. Hace muchos años, cuando su tía era una joven belleza como usted, señora, cierto aristócrata francés se enamoró perdidamente de ella. Como muestra de su amor eterno, le dio el tesoro de la familia. Insanamente raro. Diamantes y zafiros antiguamente pertenecientes a la familia real francesa, de la que él era un vástago lejano. Su mujer se puso furiosa cuando se enteró, pero no pudo hacer nada. Dicho adorno pertenecía enteramente a su marido. Solo se lo puso en un par de ocasiones para actos formales. En su lecho de muerte, la esposa de este aristócrata del interior juró que se vengaría con saña de cualquiera que llegara a apoderarse del tesoro familiar, que consideraba suyo y esperaba transmitir algún día a su hija. Para ello redactó un testamento apropiado y contrató a personas que no eran del todo respetuosas con la ley. El abogado hizo una pausa. ¿Sabe de qué tipo de personas estamos hablando, verdad? Creo que estamos hablando de la mafia. Gregor respondió con calma. Así es. Acudió a la legendaria mafia siciliana y les pagó tanto que, según el acuerdo al que llegaron, esta gente se comprometió a matar a todo aquel que se convirtiera en el próximo propietario de las joyas. Ordenó que no tocaran a la propia señora Van der Wiel, para que recordara siempre el dolor que acarrearía a sus herederos. Pero, ¿por qué no vendió el tesoro? ¿No se deshizo de él?, preguntó Lana. Se trataba de algo de gran valor cultural e histórico, explicó el abogado. Según la ley holandesa, no se puede vender. Solo se puede ceder al gobierno o heredar. Así que mi tía me ha elegido como objetivo de la mafia siciliana. Lana sonrió. ¡Qué mona! Lo siento, señora, pero no podrá recibir su herencia si se niega a heredar la joya. El abogado puso cara triste. Es la ley. Entiendo lo que quiere decir, dijo fríamente Lana. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. El abogado enseñó los brazos. Estamos dispuestos a esperar el tiempo que haga falta. Lana llevaba todo el día con el ceño fruncido y pensativa. Gregor también estaba sumido en sus pensamientos, pensando cómo burlar las leyes holandesas. ¿Y podría creerse esta extraña historia? Antes de cenar, Lana llamó a su puerta y le dijo sonriendo, creo que he encontrado la manera de matar 2 pájaros de un tiro, no solo en sentido figurado. ¿Qué tienes en mente, Lana? Le preguntó Gregor con cautela. Creía que últimamente te habías vuelto muy sensata. Por eso quiero consultar primero con mi abogado. La mujer sonrió. Ambos quedaron satisfechos con el resultado de la conversación. Pocos días después,
la rica dama y flamante heredera abandonó Holanda con todos sus derechos sobre la finca Van der Wiel. Pero las joyas aún permanecían en el panteón nacional holandés. Me temo que eso no resuelve tu problema con tus amigos sicilianos. El abogado holandés advirtió a Lana con franqueza. Lo comprendo. Ella se despidió con una sonrisa deslumbrante y salió del despacho. Me temo que pronto nos enteraremos de la prematura muerte de la señora, dijo con tristeza el abogado holandés a su ayudante. Sin embargo, subestimó el notable ingenio de esta gente. La historia siguió desarrollándose como sigue. Unas semanas después del regreso de Lana de Holanda, su antigua novia Abby, ahora esposa legal de Benjamin, recibió la siguiente carta oficial de otra oficina holandesa. Estimada señora, se decía en ese mensaje. Nos gustaría informarle de que se ha redactado una escritura de donación a su favor, en virtud de la cual usted es la beneficiaria de la propiedad. La propiedad en su posesión consiste en... A continuación figura una descripción detallada de las joyas, acompañada de fotografías en color. El donante de las mismas es el heredero de la señora Van der Wiel, pariente lejana suya. Como se desprende de la declaración personal de su heredera directa, que ha renunciado a esta parte de su herencia, la donante ha deseado permanecer en el anonimato. Lo que exige la legislación aplicable. Te lo he dicho, ¿verdad?, preguntó Abby con ojos brillantes a su marido. ¿Recuerdas que contábamos la leyenda familiar de que teníamos una tía lejana en algún lugar del extranjero? Muy rica. Así que, por fin, me encontró. Me parece muy extraño, dijo Benjamin con escepticismo. No hay ni un solo documento. ¿Qué documentos? Todo se ha podrido. Abby se lo quitó de encima. Te digo que mi madre me lo ha contado cientos de veces. Mañana voy a solicitar un visado. Como quieras. El marido aceptó. Como quieras. Unos meses más tarde, los periódicos de la capital informaban escuetamente en la columna Crónica Criminal de un suceso horriblemente brutal: una pareja adinerada había sido asesinada en su casa de campo. Aún no se ha encontrado rastro del culpable. Lo único que falta en la mansión es un valiosísimo y rarísimo juego de diamantes y zafiros. Una auténtica reliquia cultural histórica que acaba de heredar la esposa del empresario, el señor Benjamin, asesinado a tiros. Ambos eran muy jóvenes. No tenían enemigos evidentes y las posibilidades de resolver este crimen eran extremadamente escasas. En uno de los muchos restaurantes de la capital, una señora adinerada y un abogado de gran éxito se conocieron un día muy posterior a este incidente sin relación alguna. Probablemente se conocieron por negocios. ¿Por qué se habrían conocido si no? Si una persona casual pudiera escuchar su conversación se sorprendería mucho. Estaban hablando de una pareja recientemente fallecida trágicamente. Eres una mujer cruel, Lana, le dijo el abogado a su compañera. Pero si yo fuera tú, no sé cómo me sentiría ni cómo actuaría. Probablemente de forma parecida. Hay una cosa que sigo sin entender. ¿Cómo sabía que Abby también tenía parientes ricos en el extranjero? Eso es lo que ella misma solía decirme. Lana sonrió. Los tenía. O su madre la convenció de ello, o realmente tenían algunos parientes ricos lejanos. No lo sé. Lo único que sé es que Abby siempre ha creído mucho en esa leyenda. Así que me aproveché de ello. Y las leyes de los Países Bajos se prestaron muy bien a mi plan de venganza. Anticipándome a tu pregunta, Gregor, puedo decirte que tengo la conciencia tranquila y duermo bien por las noches. Mis manos están limpias. Fue una especie de ruleta rusa. Después de todo, en realidad no entregué la joya. ¿Quién mejor que tú para saberlo? Si no hubiera sido por la codicia de Abby, el contrato habría quedado sin firmar, y yo seguiría siendo la dueña del auricular. Pero siempre había estado convencida de su naturaleza podrida y negra. Así que lo confirmó. Se apresuró a conseguir su supuesta herencia en un santiamén.
Como la obligación de mi tía de advertir a sus herederos del posible peligro ya no se aplicaba a mí, en ninguna de las dos oficinas le dijeron una palabra al respecto. Ellos tampoco lo sabían. Así que ella y Benny tuvieron lo que se merecían. Tal vez tengas razón. El abogado lo pensó. De alguna manera no tuve en cuenta que el peligro siguió existiendo para ti hasta que Abby tomó posesión. Lo que significaba que la vida había cambiado para mí. Lana sonrió. Gregor sonrió. Verdaderamente eres la más asombrosa de todos mis clientes. Este es el final de la historia, queridos amigos. Al final se ha hecho justicia. Pero, ¿qué harías tú si fueras Lana? ¿Habrías desviado la mirada de la mafia de ti hacia otra persona o no habrías sido capaz de hacerlo? Por favor, escríbelo en los comentarios.